históricos, únicos, brutales. Así son y fueron Pantera. No hay concierto o disco de ellos que no sea una locura. No hay concierto que den que no se llene de miles de personas. Para muchos la banda que salvó al metal de desaparecer cuando surgió el grunge. Sin duda alguna son de las bandas más importantes que existen. Con millones de discos vendidos alrededor del mundo y un poder y una calidad inigualables, los oriundos de Texas siguen vigentes al día de hoy a pesar de que sus dos miembros fundadores ya no están entre nosotros. Hay muchas historias detrás de lo que es esta banda, pero hoy nos vamos a adentrar en algunas de ellas pasando por 10 curiosidades sobre Pantera. Espero de verdad que las disfrutes. Curiosidad número 1. La banda originalmente se llamaba Gemini, luego pasaron a llamarse Eternity y finalmente se decidieron por Pantera. Y estaba formada por una alineación no tan conocida, que constaba de Vinnie Dimebag, Terry Glaze, el vocalista principal Donny Hart y el bajista Tommy D. Bradford. La banda tuvo varios vocalistas en sus inicios y fue difícil dar con alguien como Phil para que se uniera a la banda. En 1982, Hart dejó la banda y Glaze se convirtió en el vocalista principal del grupo. Más tarde, Glaze dejó de tocar la guitarra rítmica, dejando a Darrell como el único guitarrista. Luego ese mismo año, Bradford también se fue y fue reemplazado por Rex Brown en el bajo. En 1986, luego de sacar sus primeros 3 discos, el enfoque glam de Glaze no encajaba con el estilo en desarrollo de la banda, y él y los otros miembros se separaron. Pantera comenzó a buscar el reemplazo de Glaze, e inicialmente audicionó a Matt Elaymore, quien cantó en varios shows con la banda en Los Ángeles durante el invierno del 86. Pero se hizo algo evidente que Elaymore no podía alcanzar las notas altas de las que Glaze era capaz. Junto con su falta de presencia en el escenario, esto significó que Pantera solo podía tocar versiones de canciones, lo que provocó la partida de Elaymore. Pantera luego audicionó al nativo de El Paso, Rick Mityasen, quien más tarde pasaría a cantar para Steel Prophet y Agent Steel. Sin embargo, las diferencias culturales y de imagen hacían que Mityasen no se adapte del todo a la cultura del sur que tenían los otros miembros, lo que significó que su tiempo en la banda fuera incluso más corto que el de Elaymore. Un antiguo compañero de escuela de los hermanos Abbott, David Peacock de la banda Forced Entry, se unió a la banda como vocalista principal en la primavera del 86, pero a pesar de que Pantera hizo la mayor parte del trabajo para su cuarto álbum durante el verano, con Peacock, la banda encontró a la voz de Peacock como una voz que no se adaptaba a la dirección musical que Pantera deseaba. A finales de ese año, Pantera incluso volvió a visitar al líder original Donny Hart, pero el propio Hart sabía que no era el hombre adecuado que Pantera buscaba, así que terminó rechazando. Antes de que termine el año 1986, Phil Anselmo escuchó que Pantera estaba buscando un cantante, por lo que lo invitaron a una audición y Anselmo, en ese entonces de 18 años, fue contratado en el acto como nuevo vocalista, debido a la química instantánea que tuvo con el resto de miembros. En aquel momento Anselmo había sido previamente el vocalista de las bandas Samhain y Razor White. Curiosidad número 2. La banda fue rechazada en sus propias palabras 28 veces por todos los sellos discográficos importantes sobre la faz de la Tierra, por lo que sus primeros 3 discos tuvieron que ser lanzados bajo su propio sello llamado Metal Magic Records, tal y como se llamaba su primer disco. Y estos 3 álbumes también tienen en común que fueron producidos por el padre de los hermanos Abbott, Jerry Abbott, quien fue un destacado músico country, aparte de compositor y productor. Al momento del lanzamiento de su primer álbum, Dime y Vinnie tenían 16 y 19 años respectivamente. Después de ser rechazados, su jefe, Derek Schulman, que estaba interesado en fichar a Pantera, pidió a los representantes de Atco Records, Mark Ross y Stevenson Eugenio, que vieran actuar a la banda en Texas. Ross quedó tan impresionado por la actuación de la banda que llamó a su jefe esa noche y le sugirió que la banda debería firmar con el sello. Atco Records aceptó y a finales de 1989 la banda grabó su debut en un sello importante junto a Terry Date, el productor de Overkill, banda que inspiró el cambio de sonido en Pantera con su disco The Years of Decay, así como el tono de guitarra de Dimebag. Curiosidad número 3. Poco después del lanzamiento del disco Power Metal, Megadeth necesitaba un guitarrista en su alineación y llamó a Diamond Darrell, como se le conocía en ese entonces a Dimebag. Dave lo contactó para que se una a la banda y Darrell, al ver la oportunidad única en su vida, quiso llevar consigo a su hermano e insistió en que se incluyera a Vinnie Paul también en Megadeth. Sin embargo, Megadeth ya había contratado a Nick Menza como su nuevo baterista, por lo que Darrell terminó rechazando la oferta y Dave Mustaine se decidió por Marty Friedman. ¿Se imaginan cómo hubiera sido Megadeth con los hermanos Abbott en su alineación? Una locura. Curiosidad número 4. Philip Hansen Anselmo es el cantante principal de Pantera, Down y Superjoint, además de ser el propietario de Housecore Records. Anselmo nació en Nueva Orleans, Luisiana, y es principalmente de ascendencia italiana y francesa. También es danés por parte de su bisabuela materna. Asistió a muchas escuelas en Luisiana y Texas, la última de las cuales fue Grace King High School en Metairie, un suburbio de Nueva Orleans, la cual abandonó durante el 12º grado. El padre de Anselmo era dueño de un restaurante en Metairie llamado Anselmo's, que cerró después del huracán Katrina.
Anselmo dijo en varias entrevistas que de niño era el payaso de la clase. Cuando era adolescente accidentalmente provocó un incendio en la casa de sus padres mientras intentaba hacerle una broma a su hermana. El incidente provocó daños por humo en la mayoría de los muebles y en parte de la casa que necesitaba renovación. Anselmo trabajó en un barco camaronero con su padrastro en su adolescencia y afirma haber sido testigo de cómo un hombre era envenenado por un cabracho, un tipo de pez. En 1981, Anselmo coformó su primera banda llamada Samhain, junto con amigos de toda el área, realizando tareas vocales y de guitarra. En el 85 se unió a la banda Rapid Face, que más tarde cambió su nombre a Razor White, después de una de las canciones que escribió Anselmo. Si bien tenían algo de material original, tocaban principalmente covers de bandas populares de rock y metal. Por esta época, Anselmo dejó la escuela secundaria para concentrarse en su carrera musical. Después de más de un año con la banda, se frustró con la dirección de Razor White y comenzó a explorar otras opciones. Anselmo fue acusado de agresión por atacar a un guardia de seguridad después de que impidió que los fanáticos subieran al escenario. El cantante fue liberado con una fianza de $5.000 el día siguiente. El juicio se retrasó 3 veces. En mayo de 1995 se disculpó ante el tribunal, se declaró culpable de intento de agresión y se le ordenó someterse a 100 horas de servicio comunitario. El cantante fue guitarrista de la banda Necrofagia, baterista y vocalista de The Satanic, y se encargó de todos los instrumentos en Viking Crown, aparte de colaborar con Cattle Decapitation, Anthrax, Crowbar, Gorlock, Iomi, King Parrot, Metal Allegiance, Satyricon, Psych, Skid Row, Soylent Green y Warbeast. Curiosidad número 5. En el pasado, la banda de Nueva Orleans Exorder sugirió que Pantera copió su sonido durante el cambio que hicieron del glam metal al groove metal. Cowboys from Hell de Pantera fue lanzado justo antes del debut de Exorder, Slaughter in the Vatican. Sin embargo, Exorder autoeditó 2 demos a fines de la década de 1980, en la época en que Pantera todavía era glam metal, por lo que los miembros de Exorder alegan que Pantera copió estas demostraciones. Varias reviews de esa época encontraron ciertas similitudes entre las dos bandas, diciendo que ambas enfatizaban canciones de medio tiempo y cantantes principales bruscos pero muy expresivos, lo cual alimentó el debate sobre si una banda imitaba a la otra. Aunque originalmente denunció a Pantera como una estafa de su sonido, el vocalista principal de Exorder, Kyle Thomas, declaró que no le importa ninguna de las críticas y que está harto de ver el nombre de Exorder vinculado al de Pantera. También afirmó que él y los miembros de Pantera eran grandes amigos que solían hacer giras juntos y que lamenta la pérdida de Dimebag. Sin embargo, el guitarrista Marcy Montaseri, quien trabajó con Anselmo en uno de sus proyectos en solitario, dijo que Anselmo imitó el estilo vocal de Thomas, porque estaba haciendo cosas de Rob Halford en ese entonces, cuando primero se unió a Pantera. Y cuando sacaron Cowboy from Hell tenía tantas ganas de estar en Exorder que regresó y dijo, vamos a sonar como estos muchachos. Y lo tomó, lo simplificó y se convirtió en la banda más grande del mundo. Pero que la fórmula era esa. Curiosidad número 6. Rex Brown es el bajista de toda la vida de la banda, y actualmente es el miembro con más años de servicio en Pantera, habiéndose unido a la banda en 1982. Brown también es ex miembro de la banda de Phil, Down, y ex bajista de Kill Devil Hill. Lanzó su álbum debut como solista, Smoke on Thieves, en 2017, donde por primera vez en la carrera de Brown, el trabajo lo presenta no solo como bajista, sino también como vocalista principal y guitarrista, y fue autor de un libro llamado Official Truth 101 Proof, donde documenta la formación, la carrera y la disolución de Pantera. Robert nació en Graham, Texas. Su padre tenía 40 años cuando nació y murió en 1971, por lo que fue criado por su madre y su hermana, conociendo la música por primera vez a través de su abuela, quien le enseñó a tocar el piano cuando era chico. Brown fue miembro de los Boy Scouts de América y alcanzó el rango de Eagle Scout, que es el logro o rango más alto alcanzable en el programa de Scouts. Empezó con el bajo cuando tenía 12 años, y cuando se unió a Pantera en el 82 adoptó el alias de Rex Rocker, bajo el cual fue acreditado durante los primeros 4 álbumes de la banda. A partir de Cowboys en adelante fue donde sería acreditado por su nombre de nacimiento. Brown fue compañero de clase de Vinnie y Dimebag y tocó en la banda de jazz de la escuela secundaria con ellos. En 1998, durante su estancia en Luisiana, fue invitado por Phil Anselmo a una jam session en la que participaron todos los miembros de Down excepto su bajista Todd Strange, que dejó la banda. Esa noche terminaron escribiendo varios demos para lo que luego se convirtió en su segundo álbum grabado en el otoño de 2001, en el granero de Anselmo, que había sido transformado en un estudio profesional. En 2006 la banda se reunió y comenzó a escribir el material para su tercer álbum de estudio y realizaron una gira como teloneros de Metallica. Durante ese tiempo Rex se hizo muy amigo de James Hetfield, quien, al igual que Brown, completó un curso de rehabilitación de alcohol en 2002. Brown trabajó anteriormente con Jerry Cantrell en 5 pistas incluidas en el álbum llamado Boggy Depot, así como en 11 pistas de Crowbar en el álbum Life's Blood for the Downtrodden. También tocó el bajo para esa banda en 2004 y 2005, para Cavalera Conspiracy en 2008, y en 2023 tocó el bajo en el álbum debut de Elegant Weapons. En agosto de 2009, Brown fue excluido de la gira de Down debido a una pancreatitis aguda. Luego le extirparon la vesícula biliar y los pólipos del páncreas. Su compañero de banda, Pepper Keenan, dijo: Rex ha pasado por un infierno. Lo cortaron de costilla a costilla y lo limpiaron, pero está en plena forma otra vez. Después de 25 años en la carretera, bebiendo todos los días y todo eso, bueno, los viejos tiempos han terminado, amigo.
Curiosidad número 7. The Great Southern Tranquil es el octavo álbum de Los Oriuntos de Texas y es considerado el álbum más agresivo de Pantera. Los temas líricos de este álbum incluyen consumo de sustancias, una inundación que acaba con la humanidad, la búsqueda de un significado más profundo, la ira y los medios de comunicación. Durante la producción del álbum, Phil grabó las voces solo en los estudios Nothing de Trent Reznor de Nine Inch Nails en Nueva Orleans, mientras que Dimebag, Rex y Vinnie grabaron la música en los estudios Chase & Jason en Dalworthington Gardens. Este fue el último álbum de estudio de Pantera producido por Terry Date, quien trabajó con la banda desde Cowboys from Hell. Floods, la canción más larga del álbum, contiene un solo de guitarra considerado por muchos como el mejor de Dimebag. De hecho, la revista Guitar World lo votó como el número 32 mejor solo de guitarra de todos los tiempos. 10 Seconds aparece en el doblaje en inglés de Dragon Ball Z, Broly, el legendario Super Saiyajin, y el álbum está disponible como contenido descargable del juego Rock Band, con la excepción de Suicide Note Part 1. A diferencia de los primeros 3 álbumes de Pantera, las voces a menudo tienen doble pista y capas para crear un efecto más demoníaco. Un ejemplo de esto se puede escuchar en el coro de 13 Steps to Nowhere, cuando la voz de Anselmo está respaldada por gritos agudos, realizados por Seth Putnam, de la banda Anal Count. Curiosidad número 8. Darrell Lance Abbott, más conocido por su nombre artístico Dimebag Darrell, fue el guitarrista de Pantera y Damage Plan, bandas las cuales cofundó junto a su hermano Vinnie. Abbott ocupó el puesto número 92 en la lista de Rolling Stone de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos, y en 2015 fue clasificado como el guitarrista de metal más influyente de los últimos 25 años por VH1. Sintiendo que Diamond Darrell ya no encajaba con su imagen o sonido, Abbott adoptó el nombre artístico Dimebag Darrell. El nombre fue acuñado originalmente por Anselmo, en referencia a la negativa de Abbott a aceptar más de una bolsa de 10 centavos de cannabis en un momento, incluso si se ofrecía gratis, ya que no quería que lo atraparan con droga encima. Dime significa 10 centavos y bag significa bolsa o mochila en inglés. Los hermanos Abbott escucharon al cantante de country David Allan Coe mientras crecían, ya que sus padres eran fanáticos del intérprete, y a menudo usaban Jack Daniels If You Please de Coe como música de introducción para los shows de Pantera. Darrell conoció a Coe en 1999 en una de sus actuaciones en Billy Bob's Texas. Después de la actuación, Darrell esperó en una fila de autógrafos para presentarse y darle a Coe su número de teléfono. Posteriormente formaron una amistad y Coe comenzó a pasar tiempo en la casa de Darrell, donde los hermanos Abbott y Coe tocaban música en el estudio del patio trasero de Darrell. Luego reclutaron a Rex Brown para tocar el bajo y el grupo grabó esporádicamente desde 1999 hasta 2003. El álbum resultante, Rebel Meets Rebel, fue lanzado el 2 de mayo de 2006 en Vinnie's Big Bean Records. En el 92, Abbott y los otros miembros de Pantera colaboraron con Rob Halford en una pista titulada Light Comes Out of Luck, que fue lanzada en la banda sonora de Buffy the Vampire Slayer. Abbott grabó la canción Cage in a Rage, en la que interpretó la voz principal y la guitarra, bajo su propio nombre, y se incluyó en la banda sonora de la película Super Cop de 1996. Además proporcionó solos de guitarra imitados para Anthrax en varias ocasiones, King Size y Riding Shotgun, de Storm 442, Inside Out y Born Again Idiot, de Volume 8, The Treat Is Real, y Strap It On y Cadillac Rockbox, The We Come For You All. Scott Ian de Anthrax se refirió a Dimebag como el sexto miembro de la banda debido a sus frecuentes apariciones. Lance también realizó un solo invitado en la canción principal de Voodoo de King Diamond y Knights of the Sud de Premonition, una banda que contó con las primas de Abbott, Heather Manley y April Atkinson, en el bajo y la guitarra respectivamente. Después de la muerte de Darrell, Vinnie concedió a Nickelback permiso para usar tomas descartadas de los solos de Darrell de las grabaciones Vulgar Display of Power y Far Beyond Driven, en su tema tributo Side of a Bullet. Darrell era amigo de Chad Kroeger de Nickelback y había proporcionado un solo para la versión de Nickelback de Saturday Night's Alright for Fighting, en la banda sonora de la película 2003 Charlie's Angels, Full Throttle. Darrell y Vinnie realizaron shows como Gasoline cada Nochebuena. Gasoline interpretó predominantemente versiones de artistas como Ted Nugent y Pat Travers, pero también compuso canciones originales como Get Drunk Now y This Ain't a Big Rally, It's a Gas Tank for My Love Machine. Incluso esta banda una vez sirvió como teloneros de Drowning Pool. En 2006 se lanzó Country Western Travested Horror, una canción que Abbott grabó con el músico local de Dallas, Trovin Donny Rod, la cual cuenta con Dimebag en la guitarra principal y la voz. El club nocturno El Rosa Villa, el local de música de Columbus, Ohio, donde fue asesinado Dimebag, fue demolido en 2021, al igual que la casa del baterista Vinnie Paul. Curiosidad número 9. Far Beyond Driven es el séptimo álbum y el más vendido de Pantera. Alcanzó el puesto número 1 en el Billboard 200 y fue certificado platino. Este es el primer álbum de la banda en el que Darrell se acredita como Dimebag Darrell, habiendo cambiado su apodo de Diamond poco después del lanzamiento de Vulgar Display of Power. Las ediciones japonesas de este disco contienen una 13ª pista adicional llamada The Badge. Este cover también apareció en la banda sonora de la película The Crow. La portada del álbum original muestra un taladro penetrando las partes de Alien, pero el sello discográfico lo rechazó, preocupado de que perjudicaría las ventas y sería
sería rechazado por tiendas como Walmart y Target. Luego, la banda lo cambió por un taladro colocado en el lóbulo frontal de un cráneo humano. En el momento de su lanzamiento, Phil sufría de un dolor crónico por una enfermedad degenerativa del disco. Anselmo comenzó a beber mucho, a abusar de analgésicos y relajantes musculares, y de consumir heroína para aliviar el dolor. La canción Unbroken trata sobre el dolor de espalda que sintió Phil Anselmo. El cantante dijo: "Esto es justo cuando comencé a sentir el dolor en la parte baja de la espalda, y me dio miedo. Creo que esta es una de las primeras veces en mi vida que tuve esta cosa llamada vulnerabilidad, y fue una sensación muy incómoda. Creo que ese fue realmente mi primer vistazo a gritarle al mundo: maldición, estoy roto. Que alguien me ayude". Hablando sobre la canción 5 Minutes Alone, el baterista Vinny dijo: "La historia detrás de esta canción es que estábamos abriendo para Megadeth, y había un tipo que nos estaba molestando durante todo el show, por lo que Phil saltó del escenario y lo golpeó. Así que detuvimos el concierto y sin siquiera tener que incitar a la multitud, 10 tipos saltaron sobre aquel sujeto y le dieron una paliza. Su padre más tarde llamó al gerente después de todas las demandas y esto y aquello, y básicamente dijo: dame 5 minutos con ese tipo Phil Anselmo, quiero patearle el trasero. 5 minutos a solas, tráelo", lo cual básicamente nunca sucedió. Curiosidad número 10. Todos los álbumes de Pantera hasta 1994 fueron grabados en Panteo Sound, el estudio propiedad del padre de los hermanos Abbott, Jerry. El mismo estaba ubicado a poca distancia de la casa de los Abbott. Después del lanzamiento de Vulgar Display of Power, Jerry cerró Panteo Sound y abrió un nuevo estudio, Abtrax, en Nashville, Tennessee, con la esperanza de cumplir su sueño de convertirse en compositor de música country. Entre todos esos sellos que rechazaron a Pantera, estuvo Metal Blade Records. Después del lanzamiento de Power Metal, Pantera formó una relación con Walter O'Brien y Andy Gold de Concrete Management. Como Concrete manejaba algunas bandas que habían firmado con Metal Blade Records, Gold se puso en contacto con Brian Slagel de Metal Blade y le pidió que fichara a Pantera. Los $75,000, equivalentes a $170,000 a día de hoy, solicitados para la producción de un nuevo álbum, fueron demasiado para Slagel y terminó rechazando la oferta.